¿qué pasaría si el verdadero monstruo de una historia de terror no vive en una casa hecha de azúcar en medio del bosque, sino que duerme a unos pocos pasos, bajo el propio techo de los protagonistas? Ujú. ¿Es una pregunta fuerte? Sí, porque normalmente, cuando la audiencia se acerca a la literatura clásica, pues existe esta expectativa de claridad absoluta, una división muy nítida entre el refugio seguro y la espesura amenazante. Pero al adentrarnos en ciertas narrativas de supervivencia, esa brújula moral se rompe por completo. Totalmente. Hoy vamos a navegar por aguas narrativas mucho más oscuras. Exacto. Soy Mara Incógnita. Y yo soy Héctor Teoría. Porque, fíjate, los peligros más letales rara vez se anuncian con ojos rojos en la oscuridad. A veces el peligro tiene la voz de quien debería protegerte. Sí, tal cual. Y cuando la amenaza principal nace en el núcleo mismo del hogar, pues el bosque salvaje de repente ya no parece el peor de los destinos. O sea, se convierte simplemente en un tablero de juego diferente. Claro, y bueno, para desentrañar ese tablero estamos aquí. Quienes siguen nuestro trabajo ya saben que habitamos un espacio sonoro llamado Ideas para Escritores, pero en esta ocasión hemos organizado una invasión amistosa, digamos. Sí, hemos cruzado los pasillos. Exactamente, para adentrarnos en este maravilloso subcanal que es la Biblioteca de las Ideas, un santuario indispensable dedicado a las historias clásicas de la literatura. Y es una visita que tiene una misión muy clara. No estamos aquí para hacer un simple resumen de un cuento infantil. O sea, vamos a desmenuzar la estructura narrativa, los mecanismos de tensión y el terror psicológico de un texto que es, en toda regla, una obra maestra de la supervivencia. Hansel y Gretel. Así es. El objetivo de este análisis literario es que quienes escuchan observen cómo la escasez, el engaño familiar y la adaptabilidad extrema construyen un ecosistema súper hostil. Un lugar donde la inocencia es, pues, un lujo que los personajes no pueden pagar. Exacto. Y para entender la amenaza mágica que aguarda en la espesura del bosque, es imperativo diseccionar primero la amenaza terrenal en el hogar. Totalmente de acuerdo. Porque el motor absoluto de esta narrativa no es la magia, es el hambre. De entrada, el texto nos arroja un escenario de carestía extrema que azota el país entero. Hablamos de un pobre leñador que ya no tiene recursos ni para conseguir el pan diario para su esposa y sus 2 hijos. Es una miseria absoluta. Hay un hambre física real que mantiene a los niños despiertos en la oscuridad escuchando todo. Ajá. Y es en esa misma oscuridad donde la arquitectura del engaño comienza a cimentarse. La madrastra lanza una propuesta que, de verdad, hiela la sangre. Uf, sí. Por lo calculadora y pragmática que resulta. O sea, no hay histeria en su voz. Cero histeria. Cuando el leñador se pregunta cómo van a sobrevivir, ella le entrega un plan operativo detallado. Llevar a los niños de madrugada a lo más espeso del bosque, encenderles un buen fuego, entregarles el último pedazo de pan y marcharse. ¡Qué brutal! Ella afirma textualmente que se librarán de ellos. Sí. Lo que verdaderamente paraliza aquí no es la presencia de un hechizo o un monstruo, sino la desnudez de la crueldad humana frente a la falta de recursos. Claro, es la pérdida definitiva del refugio, porque el hogar, que por definición evolutiva debería ser el bastión de seguridad para un infante, de pronto se transforma en la sala de planificación de su propia ejecución. Es muy fuerte. Ahora bien, el texto nos muestra una resistencia inicial por parte del padre. Él argumenta que no tiene el valor para dejarlos a merced de las fieras salvajes, y sugiere que sería mejor compartir el último bocado con ellos. Hay un instinto de protección que todavía intenta luchar en él. Sí, pero es una resistencia sumamente frágil. La madrastra ataca esa debilidad usando la lógica implacable del hambre. Si no los abandonan, la muerte está garantizada para los 4. Incluso le dice que ya puede ir cerrando las tablas de los ataúdes. ¡Guau! Y aquí el relato nos entrega una sentencia brutal sobre la psicología de la sumisión. El texto advierte que quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda. Exacto. El padre se quiebra. Y digamos, esa cobardía es la que sella el destino de todos. Y es en la ejecución de esa cobardía donde llegamos a un detalle estructural fascinante: el engaño metódico. Cuando los adultos llevan a los niños al bosque, encienden la hoguera y se retiran bajo la excusa de ir a cortar leña. Ajá, los dejan ahí sentados. Sí, los niños se quedan junto al fuego y escuchan un sonido rítmico: tac, tac,
un golpe constante que les hace creer que es el hacha de su padre trabajando cerca. Claro, les da paz. Exacto. Esa familiaridad acústica les otorga la tranquilidad necesaria para quedarse dormidos. Pero la realidad es otra. El padre había atado una rama a un árbol seco, de modo que el viento la hiciera chocar contra el tronco. Eso no es casualidad. ¡Qué oscuro! Esa rama atada eleva el acto a otro nivel. Ya no estamos hablando de un abandono nacido del pánico o de una huida desesperada. Hablamos de una tortura psicológica premeditada. Es la construcción de una ilusión acústica diseñada milimétricamente para mantener a las víctimas dóciles y pacíficas mientras los verdugos aseguran su escape. El sonido de un hacha, que para esos niños siempre significó protección y sustento, es pervertido para convertirse en una nana letal. Es una perversión absoluta del rol de proveedor. Imagina, y fíjate cómo esa ilusión de control por parte de los padres empuja a los niños a desarrollar sus propias estrategias. Porque, la inocencia ya se perdió en la habitación. Los niños escucharon el plan entero la noche anterior. Sí, no son ingenuos en este punto. Exacto. Y así de la manipulación de los adultos, transitamos hacia las tácticas infantiles para intentar retener un destino que, literal, se les escurre de las manos. El relato nos presenta 2 intentos de abandono y, en consecuencia, 2 estrategias de supervivencia diametralmente opuestas. A ver, profundicemos en eso. En el primer intento, el niño sale sigilosamente de la casa la noche anterior y recolecta guijarros blancos. Unos guijarros que, bajo la luz esplendorosa de la luna, relucen como si fueran monedas de plata pura. Llena sus bolsillos hasta el tope y los va dejando caer uno a uno, marcando el camino de ida. Y aquí hay una conexión visual y simbólica que cruza toda la obra. Es la recurrencia sumamente engañosa del color blanco. Presten atención al contraste entre ambos intentos. Sí, el supermercado. En la primera ocasión, el niño usa piedras blancas, un material sólido, inalterable, completamente ajeno a la cadena alimenticia del bosque. Claro, nada se lo va a comer. Pero en la segunda ocasión, descubre que la puerta de la casa ha sido cerrada con llave. No puede salir a buscar piedras. Y se ve forzado a improvisar usando las migas de su último y minúsculo pedazo de pan. Y durante ambos trayectos hacia la profundidad del bosque se desata un duelo psicológico maravilloso en la superficie narrativa. O sea, el niño se detiene constantemente mirando hacia atrás para dejar su marca. Y cuando el padre le recrimina que se está quedando rezagado, la excusa del niño es invocar, de nuevo, elementos de color blanco. Siempre el color blanco. Sí. La primera vez asegura que se ha detenido para despedirse de su gatito blanco, que está sentado en el tejado. Y la segunda vez afirma estar mirando a su palomita blanca. Lo que detona una táctica de manipulación fascinante por parte de la madrastra. O sea, ella ejerce una forma primitiva pero letal de invalidación psicológica, lo que hoy llamaríamos gaslighting. Sí, totalmente. Le responde, tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Y en el segundo viaje repite el patrón. Le dice, bobo, no es tu palomita, es el sol. Trata de confundirlo. Exacto, intenta imponer su propia versión de la realidad para fracturar la percepción del niño. Lo que ella ignora, por supuesto, es que el niño también está mintiendo para encubrir su rastro táctico. Es un duelo donde ambos bandos usan la mentira como escudo, pero la madrastra ataca directamente la cordura de su hijastro. Sí. Sin embargo, la táctica del niño tiene un fallo estructural enorme en el segundo intento, porque el rastro está hecho de pan. Hay que subrayar la diferencia fundamental de los materiales. La piedra es inorgánica, sobrevive al entorno. El pan es orgánico, es alimento. Cuando sale la luna y los niños buscan desesperadamente el camino plateado de regreso, se encuentran con la nada. Las migas han desaparecido consumidas por los miles de pajarillos que habitan y patrullan el bosque. Y aquí es donde la lectura se vuelve verdaderamente incómoda. ¿Y si el héroe es el verdadero problema en esta fase de la historia? A ver, espera un momento. ¿Cómo que el problema? Me cuesta aceptar esa postura tan rápido. O sea, entiendo que suene raro, pero escúchame. Es que estamos hablando de un niño aterrorizado y hambriento que hace una jugada desesperada con el único y miserable recurso que tiene a mano. Reducir eso a que él es el problema me parece obviar la desesperación de su contexto. No niego la desesperación, para nada. Pero analicemos sus decisiones tácticas. La noche anterior, cuando descubre que la puerta está cerrada,
Le dice a su hermana, no llores, duerme tranquila, que Dios nuestro Señor nos ayudará. Hay fe, claro. Hay una confianza casi absoluta en que su método funcionará de nuevo, simplemente cambiando la variable del material. Es una fe ciega. Y el error táctico monumental es confiar en un recurso efímero y altamente codiciado como lo es el pan dentro de un ecosistema lleno de animales hambrientos. Ah, ya veo por dónde vas. En lugar de adaptar su estrategia de guardar ese pan para sostener su propia energía física, lo desperdicia asumiendo que el bosque se comportará como un escenario inerte. Aplica una solución estática a un entorno dinámico y salvaje. Esa falta de adaptabilidad inicial es lo que los condena a vagar perdidos durante 3 días enteros. Bueno, visto desde esa lente analítica, tienes razón. Es la transición de una falsa ilusión de control a la pérdida absoluta de la brújula, porque esa desorientación en un bosque indiferente y natural es precisamente lo que los empuja hacia un entorno artificial, uno diseñado con el único propósito de explotar esa vulnerabilidad. Totalmente. Imagínate, llevan 3 días alimentándose solo de unas pocas bayas silvestres. Sí, el cuerpo humano está cediendo, las piernas ya no lo sostienen, y en el clímax de esa debilidad extrema, el bosque les ofrece un señuelo. Otra vez, la farsa promesa del color blanco. Aparece un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, cantando con una dulzura hipnótica. Y ojo, este pájaro no se come las migas. Este pájaro emprende el vuelo con lentitud, asegurándose de que los niños lo sigan. Es una trampa perfecta. Es el anzuelo ideal que los guía hacia una anomalía arquitectónica que, digamos, desafía toda la lógica de la escasez que ha dominado la narrativa hasta este punto. Sí, es la arquitectura del engaño llevada a su máxima expresión. Los niños llegan a un claro y descubren que la casa no es simplemente un refugio. La casa es alimento en estado puro. Las paredes están hechas de pan, el tejado está cubierto de bizcocho y las ventanas son cristales de puro azúcar. Ante esto, pues la reacción es visceral e inmediata. El instinto aplasta cualquier precaución. Se lanzan sobre la casa. Exacto. El niño exclama que allí podrán sacar el vientre de mal año, y proceden a devorar la estructura. Él arranca un enorme trozo del tejado, y ella rompe un cristal redondo de azúcar, comiendo a 2 carrillos. Y la brillantez de esta escena radica en cómo la casa de azúcar funciona como el reflejo inverso y perverso de la cabaña del leñador. O sea, pensemos en la simetría de estos dos espacios. En la cabaña del padre, el entorno estaba marcado por una carestía extrema. Ajá, no había nada. No había nada que comer, pero los niños se encontraban teóricamente protegidos bajo la estructura familiar. Aquí, en el claro del bosque, el entorno ofrece una sobreabundancia obscena. Camas impecables con sábanas blancas, leche fresca, bollos recién horneados, manzanas y nueces. ¿Sí? Pero la estructura no es un refugio, es un matadero disfrazado. El exceso es en sí mismo la trampa. Y mientras desmantelan y devoran a mordiscos esta trampa arquitectónica, ocurre un intercambio verbal que roza lo poético, pero que esconde un mecanismo de negación profunda. Cierto, el de la ratita. Exacto. Desde el interior de la casa de bizcocho surge una voz suave que pregunta, ¿será acaso la ratita la que roe mi casita? Y la respuesta de los niños es fascinante. Sin dejar de comer, desconcertados pero impulsados por una voracidad incontrolable, responden, es el viento que sopla violento. ¡Wow! Prefieren autoconvencerse de que están interactuando con un fenómeno meteorológico antes que aceptar que alguien habita esa anomalía. El hambre es tan severa que el miedo a lo desconocido es suprimido voluntariamente. Es una negación absoluta. Y bueno, esa voz suave pronto se materializa. Sale una mujer viejísima apoyada débilmente en una muleta, que despliega una amabilidad exquisita, finge sorpresa, los invita a entrar, les sirve este banquete de manjares y los acuesta en camas celestiales. Todo parece perfecto. Sí, pero aquí el narrador interviene para aterrizar nuestra percepción. Revela que esta apariencia de abuela frágil es solo el camuflaje de una bruja malvada, un depredador absoluto. Y lo que resulta narrativamente exquisito es la ironía sensorial con la que se describe a este depredador. El texto especifica que las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista. Ajá. Su capacidad visual, que es el sentido humano irracional por excelencia, está atrofiada. Sin embargo, poseen un olfato finísimo, exactamente igual al de los animales de caza.
ventean la presencia de los seres humanos desde mucha distancia. O sea, esa distinción sensorial lo cambia todo. Implica que la bruja jamás los vio como a dos niños pequeños y vulnerables perdidos en el bosque. Desde el primer instante en que el viento llevó su olor, ella los percibió puramente como alimento, como carne. Así de crudo. Su monólogo interno, revelado en el texto, confirma esta deshumanización total. Cuando siente que se acercan a la trampa, suelta una risotada maligna y declara textualmente: «Míos son, estos no se me escapan». Escalofriante. Y más tarde, al observarlos dormir plácidamente en esas camas de sábanas blancas, murmura para sí misma: «Serán un buen bocado». No hay un ápice de humanidad en su percepción. Es solo el cálculo frío de un cazador evaluando su proteína. Esta revelación nos empuja hacia el núcleo más oscuro y psicológico de esta exploración literaria, el periodo de cautiverio. Sí, entramos a la fase más tensa. Porque una vez que la puerta de la casa de azúcar se cierra, la dinámica de supervivencia sufre una mutación radical. Ya no sirve dejar marcas en el camino ni confiar en pájaros blancos. La supervivencia pasa a depender exclusivamente de la astucia dentro de los barrotes. Y lo primero que hace el depredador es imponer una división brutal y utilitaria de los roles. Es un encierro de 4 semanas enteras donde los destinos de los hermanos se bifurcan de manera grotesca. O sea, el niño es arrastrado hacia un pequeño establo y confinado tras una reja de hierro. A él le otorgan un rol pasivo. Su única función es engordar. Como ganado. Literal, le sirven comidas exquisitas y manjares continuos. Es tratado como ganado de engorde. Por otro lado, la niña es despertada a violentas sacudidas y obligada a asumir el rol de esclava. Su tarea diaria es acarrear pesados cubos de agua y cocinar los manjares que su hermano debe ingerir. Mientras ella no come casi nada. Exacto. Su propia alimentación se reduce a las obras más miserables, específicamente cáscaras de cangrejo. Imaginen la disonancia cognitiva, estar atrapada en un entorno construido enteramente de azúcar y bizcocho, mientras la boca solo saborea la dureza vacía de una cáscara de cangrejo. ¡Qué tortura psicológica! Pero en medio de esa pesadilla, la limitación sensorial de la bruja se convierte en la única herramienta de negociación que poseen. Claro, el tacto. Como la bruja es casi ciega, cada mañana se acerca al establo y le exige al niño que saque un dedo por la reja para comprobar táctilmente cuánto ha engordado. Y es aquí donde la astucia reemplaza a la desesperación. En lugar de ofrecer su dedo, el niño desliza un pequeño huesecito a través de los barrotes. Es brillante. La bruja, guiándose solo por su tacto deficiente, lo palpa día tras día y queda completamente desconcertada al notar que el prisionero parece mantenerse esquelético a pesar de devorar bandejas de comida. Es una ilusión táctil brillante que les compra tiempo. Un tiempo invaluable. Pero el tiempo, en un escenario de cautiverio, pues es un recurso finito. La paciencia de cualquier depredador termina por agotarse. Tarde o temprano. Al transcurrir las 4 semanas y percibir que el engaño del huesecito se mantiene, la bruja decide que la fase de engorde ha concluido. Ya no está dispuesta a esperar más. Le ordena a la esclava que acarree agua para llenar y hervir el gran caldero, sentenciando que, esté gordo o flaco, al día siguiente masacrará y cocinará a su hermano. Y esto nos lleva al clímax narrativo definitivo. Exacto. Situado justo frente a un horno con llamas pavorosas. Porque la bruja, en su avaricia asesina, tiene un plan secundario. Le ordena a la niña que se meta dentro del inmenso horno para comprobar si la temperatura es la adecuada para hornear pan. La verdadera intención de la bruja, que es explícita en el texto, es cerrar la pesada puerta de hierro una vez que la niña esté dentro, para asarla y devorarla también a ella como un aperitivo. Pero la niña se queda de pie, temblando, y finja una total ignorancia sobre cómo ejecutar la orden. Pregunta con voz frágil que cómo lo hará para entrar. Espera. ¿Y si en realidad? De acuerdo. Reconozco perfectamente hacia dónde te diriges con esa pausa. Él cambia la dinámica de poder. Adelante, desarrolla esa idea. Es que, fíjate, pensemos detenidamente en la evolución psicológica de la niña. El texto menciona que al principio lloraba amargamente. Pero, ¿y si durante esas 4 semanas de cautiverio no se limitó a derramar lágrimas? Pasó un mes entero siendo golpeada, alimentándose de basura, encendiendo el fuego día tras día y preparando la misma comida destinada a ejecutar a su hermano. Mucho tiempo para observar. Exacto.
Y si durante todo ese calvario su mente estuvo absorbiendo metódicamente la crueldad de su entorno, estuvo estudiando la rutina, la impaciencia y los puntos ciegos del depredador, cuando se para frente al horno y finge torpeza, no estamos viendo una víctima paralizada por el pánico. Claro. Estamos viendo el nacimiento de una estratega letal. Esa pregunta de cómo lo haré para entrar es una emboscada psicológica calculada al milímetro. Es una interpretación impecable, la verdad. Y los eventos posteriores la validan con una eficiencia brutal. La bruja, irritada por lo que ella percibe como la insoportable estupidez de su presa, decide demostrarle físicamente cómo se hace. Cae redondita en la trampa. Tal cual. Mete la cabeza y parte del torso en la boca ardiente del horno. Y la respuesta de la niña no es dudar, ni correr, ni gritar. Es una acción física contundente y absoluta. De un solo y violento empujón, precipita a la anciana hacia lo más profundo de las llamas. ¡Qué momento! Pero el instinto de supervivencia no se conforma con el empujón. Requiere la aniquilación total de la amenaza. La niña cierra de golpe la pesada puerta de hierro y corre rápidamente el cerrojo. Sella la tumba ardiente. Y el texto no escatima en crudeza. La deja morir quemada miserablemente mientras los gritos pavorosos y espeluznantes resuenan rebotando contra las paredes de bizcocho. Hay una justicia poética aterradora en la mecánica de esta escena. O sea, la violencia salvaje del bosque es devuelta a su creadora, magnificada por la propia herramienta tecnológica de opresión que la bruja había construido. Sí, es el rito de paso definitivo. La víctima asume el rol del ejecutor para poder sobrevivir. Y una vez que la amenaza principal ha sido reducida a cenizas, la transición hacia la conclusión del relato rompe de nuevo nuestras expectativas. Totalmente. Porque tras abrir la jaula de hierro y liberar a su hermano en medio de abrazos y celebraciones, los niños no salen corriendo presas del pánico hacia el bosque, en absoluto. Deciden conquistar el espacio que los torturó. Y inician el saqueo sistemático de la casa de azúcar. Al explorar los rincones del matadero, descubren cajas repletas de perlas y piedras preciosas. Y aquí se evidencia el inmenso aprendizaje sobre el valor de los recursos. El niño comienza a llenarse los bolsillos febrilmente y exclama una frase muy reveladora. Más valen estas que los guijarros. ¡Qué contraste! Es el cierre de un ciclo de aprendizaje económico brutal. Ya no buscan migas de pan que el viento pueda llevarse o pájaros puedan comer, ni cargan piedras blancas inútiles para marcar el camino. Han aprendido a extraer valor real del peligro. Han saqueado al depredador y ahora cargan el botín de guerra de los vencedores. Y la niña también participa activamente, llenando su delantal hasta el borde con la pedrería. Con esta nueva riqueza, inician el camino de regreso, y pronto se encuentran con un formidable obstáculo geográfico, un gran río salvaje que carece de puente o pasarela para cruzar. Y aquí reaparece por última vez el color blanco, un pato blanco que nada tranquilamente en las aguas. La niña, usando una pequeña rima, le solicita ayuda para cruzar a la otra orilla. El animal accede y se acerca. El niño se sube rápidamente al lomo del ave e invita a su hermana a hacer lo mismo para cruzar juntos. Pero aquí ocurre algo fundamental para entender la metamorfosis del personaje. Es la niña quien lo frena en seco. Así es. Le argumenta que el peso de ambos sería excesivo para el animal y correrían el riesgo de hundirse. Ordena, con absoluta firmeza, que deben cruzar uno por uno. Ese pragmatismo, esa capacidad de calcular la física del riesgo y de tener un impulso emocional, pues eso no existía en ella al principio de la historia. Era completamente pasiva antes. Exacto. Ha tomado el control operativo de la supervivencia. Ya no tolera riesgos innecesarios basados en la prisa o la arrogancia. Y esa capacidad de liderazgo forjado en el trauma los ayuda a cruzar el río, el cual funciona como una frontera final hacia el mundo civilizado. El entorno forestal comienza a volverse cada vez más familiar, hasta que finalmente divisan en el horizonte la cabaña del leñador. Y entran a la casa a toda velocidad. Sí. El escenario que encuentran cierra los hilos narrativos de manera impecable. Descubren que la madrastra, la arquitecta pragmática que diseñó el primer abandono, ha muerto misteriosamente durante la ausencia de los niños. El destino le cobró. Sí. Y el padre, que según el texto no había tenido una sola hora de reposo ni de alegría desde que dejó a sus hijos en la espesura, los recibe con los brazos abiertos, consumido por la culpa y el remordimiento. Y el impacto visual del cierre
es extraordinario. Ujú. La niña desata su delantal y una cascada de perlas y piedras preciosas salta rebotando por todo el suelo de la cabaña, mientras el niño saca puñados enteros de tesoros de sus bolsillos y los arroja junto a las perlas. Las riquezas saqueadas directamente de las entrañas del terror reescriben por completo el orden y la jerarquía familiar. El texto concluye afirmando que se acabaron las penas y vivieron juntos en perfecta felicidad. O sea, han erradicado el problema original. Ya no son las bocas inútiles que no se pueden alimentar. Se han erigido como los portadores absolutos de la salvación económica. Han transportado la abundancia desde el corazón del matadero directamente a la mesa de la carestía. Lo cual nos arrastra hacia un pensamiento final tremendamente provocador. Uy, sí, cuéntanos. Una de esas reflexiones incómodas que se quedan en nuestra mente mucho tiempo después de que el relato ha terminado. Es innegable que estos dos infantes regresan victoriosos, ricos y empoderados. Vuelcan riquezas incalculables sobre las mismas tablas de madera donde antes no había ni un trozo de pan. Claro, económicamente están resueltos. El hambre física, que fue el verdadero catalizador de toda esta tragedia familiar, ha quedado sepultada bajo una brillante montaña de joyas. Pero detengámonos a analizar la fotografía completa de esta supuesta felicidad. Ajá. Estos niños se están abrazando y disponiendo a pasar el resto de su juventud bajo el cuidado y la autoridad del mismo padre que ató una rama al árbol seco. El mismo hombre que fabricó activamente una ilusión acústica en la oscuridad de la noche para mantenerlos engañados mientras los entregaba, a sabiendas, a una muerte casi segura por inanición o devorados por fieras. Es escalofriante si lo piensas así. Tienen los bolsillos llenos y el estómago satisfecho, ¿sí? Pero la pregunta que flota en el aire es, ¿realmente están a salvo durmiendo bajo el mismo techo del hombre que fue su primer verdugo? ¿O es que, después de haber mirado a los ojos a una caníbal, de haberla quemado viva sin piedad y de haber saqueado sus tesoros, ellos simplemente comprendieron que ahora son mucho más peligrosos e implacables que cualquier monstruo que pueda esconderse allá afuera en el bosque? Wow. Es una inquietud que de verdad altera permanentemente la forma en que percibimos la victoria en este tipo de relatos clásicos. Totalmente. Y a toda la audiencia que nos acompaña, queremos hacerles una recomendación institucional vital. La mejor forma de experimentar los matices, la tensión y el peso de las decisiones en estas historias es acudiendo a las fuentes completas. Sí, por supuesto. Les invitamos a escuchar la versión íntegra de este cuento y de muchas otras obras maestras directamente aquí, en este canal de la Biblioteca de las Ideas. Para sumergirse verdaderamente en las texturas de la obra literaria original y capturar la atmósfera en su totalidad, lo ideal es disfrutar de aquellas narraciones extendidas, de preferencia aquellas que superan los 20 minutos de duración. Es en ese espacio temporal donde el terror y la supervivencia respiran a su propio ritmo. Sin duda alguna, esa es la mejor manera de dejarse atrapar por estas piezas monumentales. Y con esa recomendación finalizamos nuestra disección analítica de esta obra. Empezamos hablando de cómo la brújula moral es turbia en estos relatos. A veces, el verdadero daño no tiene forma de criatura mágica. A veces, la mayor amenaza de todas tiene las manos temblorosas de un padre, atando una rama muerta mientras te asegura, con voz tranquila, que puedes cerrar los ojos y descansar junto al fuego. Ha sido un privilegio explorar estas aguas oscuras. Nos encontramos en la próxima exploración narrativa.